Pablo nos va a presentar la experiencia del Grupo NAPAS. Él es ingeniero agrónomo y trabaja en INTA Marco Juárez en tareas de investigación referidas a las napas freáticas y estrategias de manejo agronómico en ambientes con presencia de la misma. Es coordinador técnico del Grupo Interinstitucional del Grupo NAPAS y coordinador en el consorcio canalero Marco Juárez General Roca a través de un convenio de asistencia técnica. Muy bien, Pablo, te agradecemos también tu presencia, tu tiempo. Ahí estoy viendo también en el Zoom tu matrícula profesional, también es hablamos de buenas prácticas, siempre hablamos desde el CEPIA, de la convención en particular, la buena práctica es estar matriculado, todos los profesionales, así que bueno, justo lo veo ahí en el Zoom, tu nombre y tu matrícula, hago la especial mención y te doy pie para iniciar tu panel. Muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, por tenerme en cuenta. Quiero, antes de arrancar, felicitar a Fernando y a Néstor por las presentaciones, las escuché a ambas, me parecieron excelentes. Néstor, decirte que coincidimos con algunos de los, o compartimos con esa zona algunos de los problemas, con distintos escenarios, distintas bases de suelo, de pendiente y de precipitaciones, que es lo que por ahí voy a desarrollar ahora en esta presentación. Pero veo que muchas veces los problemas son compartidos y lo importante es que el diagnóstico sea acertado, más allá, digamos, de que esto que yo voy a mostrar es información generada por muchos técnicos investigadores y extensionistas de INTA, como técnicos de la índole privada de las zonas de Marco Juárez y General Roca, y también con el apoyo de instituciones que participan del Grupo NAPAS y de productores agropecuarios que siempre nos han abierto las puertas y nos han apoyado en este diagnóstico. Ahí el título es Ambientes anegados, el camino desde el problema hasta la mitigación. Es aclarar que es una mitigación, porque es achicar los efectos negativos que se pueden generar a través de los excedentes hídricos sobrantes de agua. Consorcio agrohidrológico, la misión conjunta. La presentación tiene dos partes, una parte netamente andando en esta zona, como para compartirlo, y si hay algo que les pueda servir para implementar en otra zona, bienvenido sea. Problema, como les decía, y brevemente, es anegamientos permanentes y ascenso de napa a profundidades riesgosas para la producción. Ahora en la presentación lo vamos a desarrollar. El diagnóstico simplificado es una acumulación de agua excedente debido al predominio histórico de un balance hídrico positivo, también lo vamos a desarrollar. Y la propuesta, revertir el balance hídrico a través del incremento del consumo de agua de los cultivos, a través de un agroadaptativo, que también lo vamos a desarrollar y lo vamos a ver, acompañado de obras hidráulicas, que también lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar. Yendo en comparación a lo que comentaba Néstor, nosotros tenemos precipitaciones de promedio de 911 milímetros, medidos en el Observatorio Agrometeorológico del INTA Marco Juárez, a través de Álvaro Andreucci, que es el observador. Y lo que vemos en esta serie histórica desde 1970 hasta el 2019, que las precipitaciones, como decía, están en esa media de 911 milímetros, con un coeficiente de variación de 26 puntos. ¿Qué les quiero decir? Que la variación de las precipitaciones es algo normal de nuestro clima, es parte de nuestro clima. Por ahí cuando un año no llueve en los 920 o 910 milímetros nos preocupamos, pero tenemos que entender que es parte del clima de nuestra región, o por lo menos de la zona de Marco Juárez. Con lo cual, son parte de las reglas del juego con las cuales tenemos que aprender a trabajar o a manejar. Algo importante que ha ocurrido, un cambio importante que ha ocurrido en esta zona, esto es exactamente del Observatorio Agrometeorológico de Marco Juárez, la profundidad de napa del año 1970 hasta la actualidad. Esa línea negra completa que ven acá, esta es la profundidad de napa promedio de cada uno de los años, y como ven, estaba a 11 metros, casi 12 metros en el año 70, y la tuvimos prácticamente en la superficie, o a menos de 1 metro, inclusive en algunos momentos lo tuvimos anegado al sector de agrometeorología. Lo importante que les quiero mostrar es que si uno traza una línea de tendencia, nos da que hemos tenido un ascenso de napa freática evidenciado con este trabajo publicado por INTA Marco Juárez, con una tasa de 18 centímetros por año, que como ven ha sido variable. No es que esa línea punteada que ustedes ven que es la tendencia, no es lo que ha ocurrido a campo, sino que es esta línea llena que ahora vamos a ver por qué. ¿Qué hemos hecho nosotros, y esto también lo coincido con Néstor, qué hemos hecho nosotros sobre nuestros suelos como para influir sobre este ascenso de la napa freática? Porque como vimos, las precipitaciones siempre fueron variables, hemos tenido ciclos
con años de 1.355 milímetros acumulados, que es muchísimo para esta zona, pero es parte de los picos que hemos tenido, y hemos tenido también años de 600 milímetros o algo menos. Dentro de esa variabilidad normal para nuestra zona, nosotros hemos tenido una modificación de uso del suelo que está expresado en esta gráfica. En el año 70, esta línea azul que ustedes ven acá, era la superficie, ahí dice de perenne, pero en realidad era una consociación de especies. No era todo alfalfa en el año 70, o por lo menos el 80%, como dice el gráfico, sino que eran pasturas. Y eran pasturas consociadas que tenían distintas especies en su conjunto, pero algunas prosperaban en el invierno, otras en la primavera, otras en el verano y otras en el otoño. En síntesis, consumían agua o evapotranspiraban agua durante todo el año y mantenían en un cierto clímax, ¿sí?, el balance hídrico de nuestra zona. Eso ha ido perdiendo superficie, ha ido ganando la agricultura por cuestiones lógicas y de desarrollo, sumando o acumulando prácticamente el 90% de la superficie en la actualidad, o más también, 95% de la superficie, con cultivos agrícolas anuales, que después también lo vamos a ver. Este cambio de uso del suelo, este reemplazo de pasturas o de cultivos que consumían agua durante todo el ciclo por cultivos que consumen agua en un periodo corto de tiempo dentro de lo que es el año, generan una menor evapotranspiración. Generamos un ahorro de agua, ¿sí?, que se fue acumulando en nuestros suelos, y ese es el efecto de largo plazo acumulativo que vamos viendo en ese gráfico que les mostraba yo antes de nada. Entonces, desglosando el balance hídrico año por año, este es un trabajo que fue hecho en el 2015, por eso está actualizado hasta el 2014, vemos que la línea negra central, este es un balance hídrico cero. Todas las barritas que ven hacia arriba significa que ese año fue el balance hídrico positivo, y las barritas que van hacia abajo significa que el balance hídrico de ese año fue negativo. Y la línea punteada es la profundidad de napa. Entonces, cuando uno quiere contrastar la profundidad freática o el nivel freático que tuvimos en cada uno de los años con lo que ocurrió en el balance hídrico, y dentro de esta cajita de balance hídrico yo ingreso precipitaciones y egreso evapotranspiración del sistema productivo que estaba dominando en ese momento, ¿sí? Yo ahora resalto con cajitas azules todos los años que el balance hídrico fue positivo, con las barritas rojas hacia arriba, y lo que veo en la napa freática es que todos esos años esta napa freática tuvo una escalada, ¿sí? Subió un escaloncito o dos escaloncitos más en función de la magnitud que tuvo el balance hídrico en ese ciclo. Los recuadros en verde son los años en que el balance hídrico fue negativo, y la escalada, si bien no tuvo un descenso en la misma magnitud que el balance hídrico negativo, ¿sí?, porque no teníamos el acceso, digamos, de las raíces hasta esas profundidades para extraer agua. Lo importante es que de esa relación entre el balance hídrico y la variación de la napa surge este gráfico. Este gráfico nos marca cuánto de culpa o de responsabilidad tiene el balance hídrico en el ascenso o descenso de la napa freática. Esto tiene valores acumulados desde el año 1970 hasta 2014, por eso da esa respuesta de eso que ven ahí en la ecuación de la recta, de 3,3, significa que en promedio, por cada milímetro de precipitación que ingresa al sistema, la napa tiene una respuesta de 3,3 milímetros de ascenso o de descenso. Si el milímetro sale, son 3,3 milímetros de descenso; si el milímetro ingresa, son 3,3 milímetros de ascenso. Esto es, como les digo, un valor promedio de muchos años. Esto después depende de qué cultivo tenga en superficie. Si lo hiciéramos ahora, seguramente esta respuesta no nos va a dar una respuesta mucho más sensible, tal vez más cerca de 4, 4,5, 5, dependiendo del contenido de agua que tenga el suelo en el momento de la lluvia, del cultivo o no que tengas en el momento de la lluvia, si está evapotranspirando o no está evapotranspirando, como así también de la infiltración o de algún impedimento que pueda tener el suelo. Y por supuesto del componente orográfico, que es lo que nosotros llamamos el escurrimiento, ¿sí?, que es responsable del escurrimiento. Cabe aclarar que nosotros estamos en una zona súper plana, con bajos marcados, pero de poca diferencia de altura, que difiere, digamos, de lo que comentaba Néstor. Para nosotros los escurrimientos existen, se generan, ya vamos a ver que tenemos incluso problemas de erosión hídrica, pero son mucho más atenuados que en la zona que comentaba Néstor. Un trabajo que logramos realizar respecto a cómo repercute o cómo
es afectada o cómo actúa la NAPA ante un evento de precipitación, gracias a una estación meteorológica de estas automáticas que instala el Ministerio de Agricultura de la provincia de Córdoba, en la cual en comodato con el INTA Marcos Juárez tenemos una, a partir de agosto de 2018, en la cual pudimos medir una precipitación de 126 milímetros acumulada, que ustedes la pueden ver en estas barritas en naranja acá, y lo que podemos ver o lo que pudimos medir es cuánto tiempo desde que ocurre o desde que empieza a llover, la napa freática empieza a responder. Y eso va a depender de lo que yo le comentaba antes, de la orografía, del cultivo que tenga arriba, del contenido de agua que tenga tal vez el primer metro de suelo. Lo que pudimos encontrar para esta condición es que el tiempo de respuesta freática fue de 8 horas. O sea, desde que empezó a llover hasta que la napa se empezó a mover, pasaron 8 horas. Y desde que terminó de llover hasta que la napa se dejó de mover, se dejó de actualizar, por así decirlo, con lo que pasaba arriba del suelo, dejó de percolar agua, pasaron 26 horas. Y esas 26 horas son las que generalmente hablamos, esperamos que el suelo esté a capacidad de campo, que tenemos que esperar como mínimo un día. ¿Sí? Coincide totalmente con esa bibliografía. Esto simplemente para entender que ante un evento de precipitaciones, grande o pequeño, tenemos que como mínimo esperar un día después de la precipitación para ir a ver qué repercusión tuvo sobre la napa freática. Bueno, y algunos de los efectos que vemos en nuestro territorio, que esto no es el hoy, sino que es lo que ha ocurrido en estos últimos años. Hoy estamos en una condición prácticamente de falta de agua, por eso después vamos a hablar del agroadaptativo. Estos vemos fenómenos de inundación, ¿sí? Agua que llega de sectores más altos a sectores más bajos, efectos de anegamiento por velocidad de infiltración, pero también porque esa agua no puede ingresar al suelo porque ese suelo se encuentra lleno y el componente de ingreso de agua vertical o de movimiento de agua vertical no puede justamente meterse en poros que ya están llenos por agua. Y el otro componente horizontal que yo les comentaba, que por ahí tenemos algunas limitantes en escurrimientos horizontales, también se ve afectado, con lo cual el agua permanece en esas situaciones y esa superficie se pierde. Esa superficie que se pierde no evapotranspira agua, sino que queda solamente el componente de evaporación, con lo cual es una pelota de nieve que se va haciendo a veces más, que va complicando aún más la situación. Y también vemos fenómenos de erosión hídrica, esto es muy leve lo que se ve en este caso, pero sí tenemos también efectos de mayor magnitud. Con lo cual coincido, o por lo menos algunos de los problemas coinciden con los que comentaban estos en su zona. Ahora, y acá empieza la pregunta que generalmente ocurre. Yo quiero hacer un canal para solucionar los problemas que tengo de agua. Bueno, pero ¿qué puede solucionar un canal y qué no? Y ahí empiezan a jugar un montón de opiniones respecto a este tema, por eso nosotros de INTA Marcos Juárez lo que hicimos fue realizar algunos experimentos y mediciones en los canales para poder, digamos, dar alguna cierta claridad de qué puede solucionar, qué puede aportar un canal y qué no puede, para no pedirle cosas que sabemos que no va a poder cumplir. Pero sí tener en cuenta que en muchos casos puede ser un aporte importante o puede ser un componente importante en la solución. Esto es una cuenca en la zona del Consorcio Canalero Marcos Juárez General Roca, se llama Cuenca Namucurá, en las cuales en 2015 tenía 189 hectáreas anegadas, que son las que ustedes ven en los recuadritos azules, cada uno de esos polígonos son la superficie anegada. Se hizo una obra hidráulica, un canal, ¿sí? Eso está dibujado a través de Google Earth, el canal no es exactamente así, tiene algunas curvas menos, por así decirlo, pero lo que podemos ver en el año directamente 2017, que toda esa superficie que se anegaba, que tenía agua arriba del suelo, para ser más claro, se recuperó prácticamente en su totalidad, para no decir el 100%, en el 99%. Con lo cual, esa obra para reducir o para mitigar anegamiento, agua que está sobre el suelo, es una muy buena herramienta. ¿Solucionó el problema? No, falta un componente. Falta el componente subterráneo, la parte que no vemos. Ahora, estas obras hidráulicas son una parte o uno de los componentes de la solución. ¿Y qué pasa abajo del suelo? Bueno, como les decía antes, estuvimos midiendo durante un año un canal de forma quincenal, o sea, cada 15 días medíamos la profundidad de napa en el pelo de agua del canal, ¿sí? Y a medida que nos íbamos alejando, que íbamos caminando sobre el terreno, en una zona súper plana, como es en nuestro caso, creo que había algo de 16 o 17 centímetros de diferencia entre este extremo y este extremo, con lo cual medíamos la napa a los 3 metros del canal, a los 50 metros del canal, a los 100, 131, 183 y 290 metros
desde el canal para medir el efecto de presión de napa. Veíamos que el pelo de agua del canal estaba a 1,30 m, a los 3 metros ya perdía una eficiencia, fíjense, y se pasaba a 1,17 m, 1,12 m, a los 50 metros, a los 100 metros ya estaba a 1 metro, casi 1 metro, a los 131 estaba a 103 centímetros, a los casi 200 metros estaba ya en 88 centímetros, y a los 290 metros estaba en 78. Con lo cual, veíamos que no tenía una gran influencia porque el delta de diferencia de altura en estas zonas tan planas no lo podemos tener nunca, porque habría que hacer una excavación tremenda y no sería posible realizarla. ¿Y qué pasa ante un evento de lluvia? Bueno, ante un evento de lluvia lo que nos pasa es esta línea celeste que vemos acá arriba, el suelo se recarga, el agua infiltra y el nivel de recuperación de nivel freático se recupera muy rápidamente. O sea, el efecto que tal vez podía haberse acumulado en 2 meses, lo perdimos ante una primera lluvia. Con lo cual, pretender deprimir napa con un canal en estos sectores de muy bajo delta, de muy baja diferencia, suelos arcillosos, muy pesados, de baja conductividad hidráulica, lo vemos que sería bastante poco probable de realizar, debido a que el esfuerzo sería muy grande y el resultado obtenido sería muy bajo. Entonces, sabemos que pueden aportar a los anegamientos, los canales, pero ¿qué componente nos está faltando para complementar a los canales, para que realmente podamos estar hablando de esa mitigación que yo les nombraba al principio? Y ese componente que falta es lo que nosotros podemos hacer con la parte agronómica, con la parte verde, que nosotros le decimos con el pilar verde, que es el manejo agronómico. Los canales nosotros los llamamos o los mencionamos como el pilar azul de la solución, y la parte agronómica o de consumo de los cultivos, de los cultivos los nombramos como el pilar verde de la solución. En esta gráfica que ven acá, es el ciclo de 3 cultivos, una alfalfa que la ven en la línea verde, un trigo soja que es la línea negra que ven acá, y una soja de primera que tuvo un periodo de barbecho durante el invierno. Esto es profundidad de napa freática, ¿sí? Y lo que vemos que, por ejemplo, este ensayo se hizo en un mismo campo, sin pendiente, sin correntía in ni out, o sea, sin entrada de agua ni salida de agua, o sea, todo lo que llovió es tanto para un tratamiento es el mismo como para el otro. Necesitamos tratamientos de 20 hectáreas por lo menos, ¿sí? A diferencia de por ahí otro tipo de ensayos que se pueden hacer y probar 2 cosas una al lado de la otra. Esto necesitamos superficie para poder medir el impacto del cultivo en la napa freática o del no cultivo o barbecho en la napa freática. Los dos arrancaron igual a una napa de 1,54 m, tanto la soja que iba con barbecho y soja de primera, como el caso del trigo, que iba trigo y soja de segunda. A medida que fue pasando el ciclo invernal, en los primeros estadios el trigo no modificó la profundidad de napa. Recién fíjense que en los meses de agosto, septiembre en adelante, cuando el trigo despega en cañazón, empieza ese consumo más importante. También este consumo a los inicios está en los primeros centímetros, y por eso todavía por efecto capilar a veces no llega a extraer agua de más abajo. Y lo que vemos cómo se despegan las dos líneas, la línea del barbecho soja, que es esta marrón, versus el trigo soja, que es esta que va hacia abajo. Con una diferencia, fíjense, de 95 centímetros. Casi 1 metro de napa se tomó ese trigo versus el barbecho soja, ¿sí? 1 metro de napa es muchísimo y es poco a la vez, porque si pensamos que pasamos de 11,90 metros a tener una napa a 1,5 metros, hablar de 1 metro es el 10%, parece poco, pero 1 metro de tenerlo, de 1,20 metros a tenerlo a 20 centímetros, me dice o me da el resultado de éxito o fracaso que puedo tener en la campaña. Con lo cual, es totalmente válida la estrategia de consumo de agua para aportar a la mitigación de los excedentes hídricos, como les dije, como lo nombramos nosotros como el pilar verde. ¿Y qué pasa en una situación extrema, por ejemplo, de un cultivo de alfalfa, en el cual es un cultivo que ya viene de varios años, que prácticamente mantiene una napa alejada continuamente durante todo el año? Si bien en verano se comporta inferior inclusive que tal vez una soja o un maíz, porque soja y maíz tienen ese consumo más extremo en ese corto periodo de tiempo, entonces en el verano no vemos grandes diferencias. Sí las vemos por ahí más en septiembre, lo podemos ver un poco más en otoño, las diferencias cuando el cultivo agrícola se cae o deja de evapotranspirar agua y la alfalfa aún continúa. Dicho esto, la forma de extraer agua de estos suelos o de hacer lugar en la esponja del suelo o en el buffer o en el amortiguador que tenemos nosotros en el sistema, que es
la esponja del suelo, la capacidad del suelo de absorber el agua o de retener el agua de lluvia, hacer ese espacio en el suelo se puede hacer de diferentes formas. Una es esperar a través de evaporación, ¿sí? Que como vamos a ver acá, las tasas o las velocidades de descenso de napa en las barritas azules están en centímetros de descenso diario de napa versus un trigo. En este caso fue lo evaluado. La napa descendía medio centímetro por día en el mes de octubre, 4 de octubre de 2016, versus un trigo que descendía 2,2 centímetros por día. O sea, la diferencia es 5 veces superior, o 4 y pico veces superior, si tengo un cultivo evapo transpirando agua, versus si tengo un barbecho evaporando agua. Con la consecuente negativa que si estoy evaporando agua, estoy concentrando sales en superficie, bueno, y otras cuestiones que por ahí no tendríamos el tiempo en este momento para desarrollarlo. Un poco del consumo hídrico de las rotaciones, voy adelantando para que ya se me está terminando el tiempo, mostrarle que esto es un agroadaptativo en función de la oferta de agua que tengo en los sistemas, ahora después vamos a ver cómo medir la oferta, y en función de eso yo puedo definir la campaña por delante, en función de justamente el ambiente que tengo, la oferta que tengo, y qué espero respecto de aporte de precipitaciones en el ciclo de cultivo. La propuesta de la mitigación de los excedentes hídricos viene, como les decía, de la mano del pilar azul, las obras hidráulicas, que ya vimos qué es lo que pueden y lo que no pueden hacer. El pilar verde, también como parte de la solución del manejo agronómico, que también ya lo vimos. Y el pilar gris, que es el pilar de la mediación, por eso ese color gris, el color tal vez de la materia gris de ponerle cabeza a algunas cosas. Y principalmente es el trabajo de la cuenca hidrológica, o a nivel de cuenca hidrológica. Cuanto mayor sea el área de trabajo conjunto de la cuenca, mayor será el tiempo de duración del efecto depresor de napa, menor es la cantidad de agua que escurrirá superficialmente por las pendientes, ¿sí? Por ende nos beneficiamos todos dentro de la cuenca. Esta es la parte social, y acá me voy a apurar un poquito, en la cual se conformó un grupo de instituciones y de personas en esta zona, por allá por 2013, 2014, en la cual nos unió el espanto y la desesperación de ver estos cultivos. El de abajo a la izquierda es en campo familiar, una soja en R6, a días de la cosecha, totalmente anegado, trigo anegado en el medio, a la derecha una soja desarrollándose en un ambiente que no era salino, que era un clase 1 y ahora tiene algunos efectos de salinización, y también un cultivo de maíz perdido, por eso la desesperación. En el año 2014 y 2015, con apoyo de productores, técnicos e instituciones, conformamos 2 grupos de trabajo, uno que abarcaba las urgencias a través de la conformación de un consorcio canalero llamado hoy Marcos Juárez General Roca, con el apoyo de APRI y del Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, y otro que iniciaba una etapa de investigación y extensión con sede en INTA Marcos Juárez, relacionado a identificar las causas del ascenso de la napa freática y los anegamientos, materializándose así, en este segundo caso, el Grupo NAPAS, conformado por todas las instituciones que vemos ahí abajo en los logos. Se firmó un convenio con 20 instituciones de la región, las cuales todas, al día de la fecha, todavía se encuentran participando activamente de este grupo. Este grupo que yo digo que se armaron 2 grupos de trabajo, terminó siendo siempre la misma gente. ¿Sí? Eran los mismos productores, los mismos técnicos, las mismas instituciones, pero abarcando o atacando el problema desde esos 2 puntos. Año 2015 a 2019, se recopiló y se generó trabajos científicos, materiales de extensión, experiencias de campo, determinando que el ascenso de la napa freática se relacionaba con un desbalance hídrico que fue acumulándose dentro del suelo, percolando en profundidad e incrementando los niveles freáticos hasta la superficie. Conjuntamente se hizo un trabajo de extensión muy intenso, participando en más de 150 charlas técnicas, se instalaron más de 600 freatímetros en municipios, experimentos, campos de productor, incluso en la chacra de los urgentes INRIVILLE de APRESID, que abarca el trabajo a nivel de cuenca, al cual recomiendo seguirlo, es muy interesante. Una foto ahí compartiendo un ágape con gente de Grupo NAPAS en aquel momento, algo de información generada, y en julio de 2019 y hasta la actualidad, los 2 grupos de trabajo formalizaron un compromiso de trabajo a través de un convenio de cooperación técnica entre INTA, Grupo NAPAS, Consorcio Canalero, para trabajar desde el área, la jurisdicción del Consorcio Canalero, en la mitigación y la mirada integral e interdisciplinaria de los problemas que ocasionan los excedentes hídricos. La misión conjunta de todas estas instituciones es cuidar el ambiente, producir alimentos para el presente sin comprometer la producción para las futuras generaciones, mitigar
La mitigación de los excedentes hídricos llevada a la práctica desde un enfoque a nivel de cuenca, un accionar predial, implementando prácticas de conservación de suelo, obras hidráulicas y de manejo agronómico. Garantizar también la transitabilidad de los caminos rurales desde un punto de vista hídrico y adaptar los sistemas productivos a escenarios hídricos cambiantes. Por eso pongo ahí abajo el pilar verde, pilar gris y pilar azul a través de lo ya mencionado. ¿Cuál es la sugerencia o recomendación? Y esto también es para abrir el debate en el último minuto que me queda. Es la instalación de freatímetros para tener un diagnóstico inicial, ¿sí? Esto los invito a que en la web de INTA Marcos Juárez pongan por qué es importante conocer el nivel de la napa freática y van a encontrar este flyer que explica exactamente cómo hacer la instalación. No me voy a demorar en este momento. Algunas herramientas para la medición de la napa freática que luego me van a entender cuando lean el flyer. El freatímetro no es más que un pozo entubado con un caño de 50 milímetros de diámetro de 4 metros de profundidad. En realidad queda 3,80 metros dentro del suelo y 20 centímetros fuera del suelo. ¿Para qué quiero conocer el nivel de la napa freática? Para tomar decisiones. Y este es un trabajo que estamos realizando junto con el proyecto de napas de INTA a cargo de Jorge Mercado. Y este protocolo de decisiones realizado específicamente para Marcos Juárez con Jorge, en función de la toma de decisiones, en función de la oferta hídrica que tengo. Por eso hablamos de un agroadaptativo, en el cual, en función de la oferta hídrica que tengo, midiendo napa, midiendo contenido hídrico del suelo y mirando algún pronóstico a futuro, podemos armar el plan de manejo que mejor se adapte a esta situación, ¿sí? No siempre es todo verde o todo barbecho, sino que es adaptar la situación en función de la situación en la donde estamos parados. No lo quiero demorar más, quiero agradecerles por la atención y quiero mostrarles el trabajo conjunto e interdisciplinario entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, el Ministerio de Servicios Públicos de la provincia de Córdoba, el APRI, INTA Grupo Napas y Consorcio Canalero. Muchas gracias, dejo mi contacto por cualquier consulta en algún momento. Genial, Pablo, muchas gracias. A todos, ¿me escuchan bien? Sí, sí, perfecto. Agradecerles a todos también por la claridad de los contenidos y también por los tiempos. Y también nos gusta, y reforzando un poco lo que, uniendo esto que hablamos ayer de lo general a lo particular, pero siempre los conceptos y el hilo conductor del seminario. Tanto esta mañana como ayer hablamos de conceptos en cuanto a visión integrada, vos lo hablabas, el pilar verde, el pilar celeste, el pilar azul, hoy aplicable también a otras disciplinas dentro del Consejo, incluso tenemos una Comisión de Espacios Verdes y Campos Deportivos, donde en ámbitos urbanos también se habla de estos pilares para hacer gestión de los recursos. Hablamos también de generaciones futuras hasta desde el punto de vista normativo, ayer el doctor Luisoni. O sea, estamos todos en línea en cuanto al cuidado de los recursos y partiendo de los diagnósticos precisos y también de las soluciones precisas. Y algo que también destaco de la presentación de todos, esto de no partir de recetas de prescripciones per se, sino, como ayer también hablaba el doctor Luisoni, no adaptar el ambiente a un modelo, sino, bueno, ver cómo es el ambiente y nosotros ver cuál es el mejor sistema.